apóstol Juan se estaba en la isla de Patmos, ¿sí? Dice la Escritura, a consecuencia del ejercer el ministerio, ¿sí?, de la predicación. Es evidente que Juan, se encontraba preso, se encontraba, ¿sí?, exiliado, ¿sí?, por una sentencia romana. Y si bien es cierto, su condición era limitada y posiblemente así, bajo un trabajo forzoso, Dios no retuvo el mensaje en los labios de este siervo, sino que ahí en ese lugar Dios pudo llegar a ministrarle y darle uno de los mensajes más importantes dentro de toda la Escritura. El estado y la condición, sí, de la iglesia sería uno de ellos para poder alertar a la congregación y que ésta pudiese sucumbir, pudiese salir, sí, de aquellos juicios que él habría establecido ya para los tiempos postreros. Cuando vamos a sumergirnos en este mensaje a las 7 iglesias, lo vamos a hacer de una manera pragmática. Solamente consideraremos los males que tiene cada una de ellas y obviamente del por qué se dieron esos males. Yo estoy seguro que cuando uno conoce bien a sus enemigos, bien podríamos decir que tomaría todas las medidas para no infringir, diríamos, esa relación, ¿sí?, de pronto de rechazo o de enemistad que pudiera haber y tratar de vivir en paz. Pero si uno no conoce bien a su enemigo, ¿cómo podría llegar a defenderse? La iglesia tiene, de acuerdo a esta panorámica que vamos a ver en esta mañana, tiene 7 enemigos ocultos que se encuentran muy encarnados en la iglesia y que le hace un daño terrible. Yo no sé, pero nosotros, por ejemplo, en la salud tenemos muchos enemigos ocultos que no nos quieren dejar, que están posiblemente anidando en nuestro cuerpo. Uno de ellos, mire, suavecito se lo digo, sí, puede ser el colesterol. Es un enemigo oculto que la gran mayoría de nosotros lo tiene. Mas sin embargo, sí, a veces no hacemos absolutamente nada para poder erradicarlo de nuestro cuerpo. Posiblemente actuamos cuando el colesterol se vuelve triglicérido, que no es otra cosa más que grasa. ¿En dónde? En la sangre, en el torrente sanguíneo. Ahí decimos, ¿por qué? Porque ya los dolores de cabeza son permanentes, porque hay mareos de manera consecuencial. Y usted dice, uy, ¿qué es que me está pasando? Y entonces usted busca el médico. Pero una vez, ojo, que usted combate los triglicéridos, mi amado, vuelve al estado, diríamos así, del colesterol. Pero el colesterol, como usted ya se siente bien, dice, bueno, ya se me fue el dolor, hasta ahí nomás. Sí, voy a comer, pero un poquito menos. Pero con el tiempo se volverá a repetir el escenario. Así como, solo por citar ese ejemplo, mi amado, la iglesia también tiene enemigos ocultos. Enemigos que de alguna forma afectan el estado, no de la salud necesariamente física, pero sí de la salud espiritual y de la comunión que Dios desea tanto, sí, de nosotros. Ahora, cada iglesia es evidente que tiene un estado diferente de la otra. Hay unas que comparten el mal, pero se agrava con otro tipo de males que obviamente hace que ésta se vea, diríamos, sumamente afectada. Por allí se ha podido establecer que hay una que se salva, o hubo 2 iglesias que no tienen nada que reprochar, pero si bien es cierto, Dios no tiene de manera frontal que reclamar a alguna iglesia, que son 2 de hecho, pero tiene sí o se expone un mal que la iglesia lo ha visto, pero que también es bien cierto que la iglesia sí no ha hecho absolutamente nada. Pero igual es, diríamos, un enemigo pasivo que está allí, pero la iglesia lo ve, pero no actúa. Ahora, cuando vamos a analizar todas estas expresiones bíblicas, quisiera tomar el versículo número 2 en su primera expresión, ¿se acuerda? Sí, ahora, el primer versículo. Es evidente que en cada uno de estos mensajes a la iglesia el Señor se presenta con una virtud, con una cualidad, sí, que diríamos que lo identifica con la iglesia. Ahora, en el versículo número 1 dice el Señor, escribe al ángel, sí, en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Ahora, voy a dar una panorámica, no voy a profundizar porque si no me tomaría no solamente el domingo en la mañana, sino hasta en la noche poder dar un énfasis mucho más profundo, pero quiero simplemente sintetizar
Jesús en el verso 1 se manifiesta como si Jesús o Dios es luz. Ambas cosas tienen una relación muy particular que los une. Tanto las estrellas como el candelero irradian luz. Y Jesús se presenta a la iglesia de Éfeso como luz, como aquel que puede por esa misma luz disipar todo tipo de oscuridad, todo tipo de tinieblas. Ahora, Éfeso, mi amado, empieza en su misiva, en su carta, Juan a escribirla, porque era la ciudad más importante de toda Asia. Era la ciudad portuaria más importante de toda Asia. Sí, esta, diríamos, luego se volvería en la capital de Asia. Llamado Éfeso era la ciudad más transcurrida, la ciudad donde había mayor cantidad de comercio, donde la gente tenía, diríamos, un ritmo de vida muy trajinado. Pero esa misma ventaja era también su debilidad. Porque cuando una ciudad está en auge y hay mucho que hacer, mi amado, bien podría disipar la atención esencial de la iglesia y hacerla diluir en su esencia, en su trabajo, en su búsqueda. Mi amado, y es allí donde el Señor utilizará, porque me voy directamente al versículo número 2 que dice, yo conozco dice allí, tus obras. Y yo creo que la vez pasada hice leer rapidito en cada texto bíblico de las iglesias que decía, yo conozco tus obras. Ahora, quisiera complementar aquello. Cuando el Señor a las 7 iglesias le dirá, yo conozco tus obras, está utilizando un término en el griego llamado ergón. Sí, tal cual como se oye, ergón. Ergón significa, a nuestro entender en el español, obras. Pero ese término ergón no solamente significa obras, sino que ya en su significado etimológico significa hechos, acciones, actividades, pero de una manera particular, ¿sí? Que demuestren un carácter moral. En todo, mi amado hermano, si en todas las, digamos, el mensaje a las iglesias, este término ergón, tal cual como se lo oye, E-R-G-O-N, ergón, significa, vuelvo y repito, hechos, acciones, actividades, sí, particularmente de aquellas obras que demuestran el carácter de alguien. Ahora, cuando el Señor dice, yo conozco tus obras, está diciendo, yo te conozco en esencia lo que tú eres. Yo te conozco particularmente qué reseñas te hacen único para mí. Mira que a veces la mujer, ¿no? Siempre la esposa tiene un poquito más digamos, de tacto, de óptica, y le dice a veces al marido cuando lo ve medio sospechoso, dice, tú te andas en algo, y dice, sí, yo te conozco, ¿verdad? También puede pasar con los hijos, ¿no? Los muchachos por ahí a veces como que andan en sus cosas y aparentemente como que nadie sí sabe qué, pero la mamá también le dirá, tú en algo te hallas, sí, yo te conozco, es decir, yo sé particularmente de qué pata cojeas, ¿verdad? ¿Le ha pasado a usted esto? Usted sabe, amado, esa es en sí la forma, a manera de indicio que Dios está tratando a su iglesia. Yo te conozco, sí. Y por más que quieras ocultarlo, a mí no me vas en este caso a mentir. Amado, esa misma expresión, recuerda, hechos o acciones o esas reseñas o actividades que nos hace ser únicos, Dios las conoce. Y para ello utilizará, como mencionaba en su primer versículo, utilizará su luz para poder disipar o para poder ver hasta lo más oscuro de nuestro corazón. Ahora, cuando el Señor da el mensaje a la iglesia de Éfeso, me voy a saltar obviamente, mi amado, en el verso 4 y 5 hará notorio cuál es el mal que el Señor, porque nos conoce tanto, ha podido encontrar. Ahora, esto, mi amado, obviamente no estará visible. Sí, hay cosas que sí, pero hay otras que no, y en Éfeso no estará visible posiblemente de manera física. Dice el Señor, versículo número 4 al 5, pero tengo contra ti. Ahora, tengo contra ti, mi amado, es que estoy en oposición a. Ahora, esto es importante también considerar, porque cuando el Señor nos dice, tengo contra ti, no es que está a favor de lo que yo hago, sino que está obviamente opuesto a lo que yo hago.
Hay muchas cosas, y lo vamos a ver de manera, a manera de denominador común. En todas las 7 iglesias, el Señor posiblemente dará esta expresión: tengo contra ti. Tengo contra ti no es otra cosa más que decirte: yo no comparto esto contigo y por ende lo rechazo. No comparto esto contigo y por ende lo rechazo. Ese tengo algo contra ti implicará en más de una iglesia que el Señor obviamente no me respalda cuando yo estoy haciendo algo obviamente contra Él. Y esto es importante porque a veces uno podría llegar a pensar y decir: yo no creo que esté contra Dios. Muy pocos diríamos: hermano, yo contra Dios jamás. Pero el hecho es de que cuando el Señor no comparte algo de mí, algo que yo hago, algo que yo lo tengo como mi actividad propiamente de identificación personal, pero que a Dios le desagrada, el hecho, mi amado, que yo esté en esa situación, para Dios, para el Señor es simplemente decir: tú estás contra mí. Ahora, ¿qué es lo que quiero dar a entender? Usted bien podría decir, por ejemplo, en la relación matrimonial: a mí me gusta jugar pelota, no sé, se me ocurre. Sí, diría cualquiera: a mí me gusta jugar pelota y mi esposa no me hace problema. Salgo, hago deporte y llego a la casa. Y usted podría, diríamos, sentirse satisfecho de que esa actividad no le interfiere en nada con la relación conyugal. Mas sin embargo, si usted ahonda, pero muy profundamente, posiblemente en su pareja, ella sí le puede decir: mira, yo no me opongo. ¿Ha escuchado usted esa expresión? Yo no me opongo, pero deberías pasar más tiempo conmigo. En pocas palabras le está diciendo: sí, mira, yo sé que es tu actividad y que te gusta y que nunca dejaste la pelota, pero si bien es cierto, sí, no me gusta, pero tampoco lo opuesto. Y eso, mi amado hermano, si usted obviamente lo toma muy ligero, dice: ah, ya, pero sí me das permiso, ¿verdad? No, vaya nomás con sus amigos, vaya. Mi amado, en el caso espiritual, todo lo que posiblemente no le haga daño, por así decirlo, al Señor o a su obra en mí, mi amado, si el Señor de manera inmediata le dice: sí, pero, ese pero es contra. Esa excusa para el Señor es verdad que tú haces esto, pero a mí no me gusta. Y como no me gusta, sí, estás haciendo algo en contra de mí. Dice: Señor, pero yo no creo que esto te ofenda tanto. Sí, puede ser que a tu juicio no, pero a mi juicio sí, aun cuando sea muy insignificante o sea muy liviano para ti. Hay muchas cosas, mi amado hermano, que el Señor nos va a descubrir en este mensaje a las iglesias, porque allí se va a esconder, ojo, esto es importante, allí se va a esconder, sí, el mal oculto de la iglesia. Cuando vamos pues ya al versículo número 4, dice el Señor: pero tengo contra ti, y va de primera mano en la iglesia, en la mega iglesia, porque vuelvo y repito, Éfeso era la ciudad más importante de toda Asia. Dice que has dejado tu primer amor. Ahora, usted ya conoce el antecedente, es decir, la ciudad de Pérgamo, mi amado hermano, era una ciudad cosmopolita, una ciudad muy entregada diríamos, al mercantilismo y por ende al materialismo. Y la iglesia que pernoctaba allí, mi amado, penosamente por esas influencias había caído en una desviación óptica, digo yo, sí, de su fijación hacia Dios, y ahora se fijaba ¿en qué? En todo lo que la ciudad le brindaba. Eso Dios lo asumió, eso el Señor lo asumió como una especie de traición. ¿Traición a qué? En este caso, a su devoción por ellos. Ya que ahora no era el Señor el que los apasionaba, sino lo que la ciudad sí le brindaba. Esa ahora había sido su nueva pasión para la iglesia. Ahora, dejar el primer amor, mi amado, no es tan fácil como parece. Hay gente que, mi amado, mata el amor, por ejemplo, en un matrimonio sin darse cuenta, ¿sí? Por la rutina, posiblemente por el que me importismo, por la falta de ser detallista. No necesariamente debe de haber otra u otro.
Mi amado, uno puede matar el amor o uno puede hacer que el amor en la relación disminuya abruptamente simplemente porque no ha sido alguien que ha estado velando o ha estado nutriendo la relación luego obviamente del matrimonio. Cuando vamos a la escritura, voy a dar un indicio de esta referencia. Venga conmigo al Evangelio según San Mateo, capítulo número 4. En el Evangelio de Mateo, capítulo número 4, quisiera resaltar unas palabras del Señor. Evangelio según San Mateo, capítulo número 4. Dice el Señor en el versículo número 12. Hay un indicio aquí, no es el todo, pero hay un indicio que nos va a servir como iglesia sobre todo. ¿Sí? ¿Lo tiene? Dice el versículo número 11, para tomar el contexto, pero quiero llegar al verso 12. Verso 11 y 12. Mateo 24, verso 11 al 12. Dice allí el Señor: y muchos falsos profetas se levantarán, eso en los postreros tiempos, y engañarán a muchos. Y ahora, versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad. ¿Lo tiene? Verso 12. 24, perdón, Mateo 24, verso 12. 11 y 12. Disculpe, le dije otro número. 4, perdón, 24. 24, perdón. Lo tiene, 24, verso 11 al 12. Dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado, dice la Escritura, la maldad, y ahí está el indicio, el amor de muchos, dice allí, se enfriará. El amor de muchos. Y cuando habla del amor de muchos, no se refiere al amor necesariamente propio de las gentes o de las comunidades que forman una sociedad en una determinada nación. Se refiere al amor que debería de reflejar ¿quiénes? La iglesia. Mi amado, la maldad en el contexto propio de nuestra forma de vida, ha hecho que el amor de la iglesia se vaya empobreciendo, se vaya desvaneciendo. Ese amor, mi amado hermano, es el que el Señor, mi querido hermano, reclama no solamente para Él. A veces decimos: uy, hermano, yo ya no siento mi primer amor, pero lo limitamos solo a Dios. Y nos olvidamos que el mandamiento es amar a Dios, pero también amar al prójimo. Y Dios ha dicho en su palabra, mi amado, que cuando yo amo al prójimo, también de manera implícita lo estoy llamando a Él. Es decir, que cuando yo menguo en mi amor para con mi prójimo, de manera paulatina también estoy desvalorizando el amor ¿hacia quién? Hacia Dios. Si yo no puedo amar lo que veo, y a la verdad a quien veo es a usted, muy indiferentemente de todo esto, mi amado, ¿cómo podría amar a lo que no veo? Ese amor que posiblemente Dios lo reclama para sí, se concentra o va por intermedio de la vida de las personas o del prójimo que me rodea. Claro, si ellos tienen un mal comportamiento, hará negar más mi amor hacia ellos, o hará en mí un rechazo más profundo hacia ellos. Pero ¿acaso la Biblia nos dice que el amor puede llegar a cubrir multitud de qué? De pecados. Mi amado, cuando voy pues entonces a la iglesia de Éfeso, Apocalipsis capítulo número 2, recuerde que estoy haciendo en esta mañana, o estoy tratando de dar lo que no se dio en el ayuno, en la vigilia, perdón. El mensaje que quedó pendiente, lo iba a dar en la noche, pero dije no. Veamos quiénes se esfuerzan hoy domingo en la mañana y con lluvia. El Señor le dice, tengo contra ti, ya recuerda el término, ¿verdad? Contra, no, eres el término ergón, ya lo hemos visto. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor, y allí en ese estado, diríamos, de indiferencia hacia el abandono. Ojo, porque dejar el primer amor es abandonar. El término dejar viene de una palabra, mi amado hermano, que implica abandono. Has abandonado tu primer amor, y dice: recuerda por tanto de dónde has caído. Ahora, eso es muy interesante para mí, porque al parecer, cuando yo obtengo de Dios este don, esta virtud, ¿cuál? El amor, mi amado,
al parecer como que crezco a un sitial elevado. Un creyente que posee amor está en un sitial elevado. Eso es importante considerar, porque si carezco de este precioso don que Dios lo demanda, sobre todo como referencia propia de un pueblo cristiano, mi amado, y el amor me eleva, el amor me pone en un sitial por encima posiblemente de ese estándar que no quiere saber nada, no solamente de Dios, sino de su prójimo. Ahora, cuando yo voy a la carta, y acompáñenme por favor, vayamos en las cartas de Juan. Quisiera ir a la primera carta del apóstol Juan. Dice, número 4, primera de Juan, capítulo 4. ¿Lo tiene? Primero de Juan, capítulo número 4. Dice el Señor, en el verso número 10. Ahí está en esencia. No hay una definición espiritual más concreta, más firme, más real, más expresiva, que lo que usted podría encontrar en primera de Juan capítulo 4 verso número 10. Si alguien quiere encontrar una definición del amor, bíblicamente hablando, este es el texto. Más allá del gran amor que Dios ha tenido, porque ahí en Juan 3:16 se considera el amor que Dios tuvo hacia nosotros, pero lo que Dios reclama de nosotros para Él está aquí. ¿Lo tiene? Dice, en esto consiste el amor. Y ojo, antes de leerlo, bíblicamente en este texto, mi amado, se pragmatiza el concepto. Y eso es muy importante. Es decir, se hace real, porque a veces dice, ay hermano, yo te amo, pero no sé cómo expresarlo. A veces pasa en la relación, ¿no? Yo te amo, pero, ay, es que me es difícil ser cariñoso. ¿Sí? Se me hace casi que imposible poder. Lo que pasa es que sí te amo, pero a mi manera. Dice, de verdad, pero no me ames tanto, le dice así, ámame un poquito menos. Por el contrario, en el verso 10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió, dice la Escritura, a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ahora, esto es la introducción. Sigo. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Esa es la pragmatización del concepto del amor. A la práctica. La única forma de que la iglesia pueda, tener de parte del Señor visible en medio de la gente es amándonos los unos a los otros. Yo siempre, al igual que otro tipo de demandas del Señor para la iglesia, así como el perdón, el amor no se debe de sentir, porque si yo voy a esperar a sentirlo, me caerá lama, me caerá hongo. Llamado, el amor debe de ser, ojo, debe de ser, no solamente aceptado, sino debe de ser practicado. Lo sienta o no lo sienta. Yo he escuchado a muchas parejas decir, hermano, cuando yo lo conocí, yo ni bola le paraba. Hablando de una relación antes de un matrimonio. Yo no sé, ahí lo veía, él me veía, pero sobre todo las muchachas son las que toman esa postura. Pero no sé qué pasó. Y ese no sé qué pasó es justamente la mecha que prendió, ¿qué cosa? El amor. No sé, de pronto, sí, me regalaba algo, yo lo cogía, lo tiraba, pero comencé de a poco, no sé, como que a fijarme en él. Y allí en adelante, cuando se encendió la mecha, automáticamente luego se haría una hoguera y ambos se quemarían. Con gusto, pero se quemarían en ese amor. Ahora, dice pues la Escritura, vuelvo y repito, la iglesia a Éfeso, capítulo 2, versículo 4 al 5, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es decir, has abandonado lo esencial que debe de existir en ti. ¿Qué cosa? El amor. ¿Para con quién es el aspecto esencial? Para con Dios posiblemente no,
pero yo le aseguro que para el prójimo. Si yo le pregunto a cualquier iglesia, le pregunto nada más, ¿ustedes aman al Señor? La iglesia a una sola voz dirá, amén. ¿Ama a fulano? A ver, hermano, depende. ¿Qué fulano? Sus hijos. No, sí, amén. El vecino, no. Me hizo una y no sé, esa se la tengo aquí. Esa no la puedo pasar. Dice la Escritura, recuerda por tanto de dónde has caído. Y mira, esto es importante, y arrepiéntete. Mi falta de amor hacia mi entorno es causa, mira por favor, y en eso no quiero pasarlo por alto, pero mi amado, tu falta de amor al entorno, al prójimo, es causa, ojo, es causa de arrepentimiento. No es causa de decir, bueno, sí, ya voy a comenzarlo a amar. No. Hemos infringido en un mal. Y ese mal, mi amado, sea como sea, sigue siendo un pecado. La falta de atención a tu prójimo, la falta de poder darle tu debida atención para con él y ayudarlo, es necesario, mi amado, reconocer que si no lo hago para el Señor, posiblemente no para mí, pero para el Señor, esto es un mal y por ende se constituye un pecado. Un pecado que como cualquier otro requiere ¿qué cosa? Para poder hacer las paces. Arrepentimiento. Recuerda de dónde has caído, dice el Señor, versículo número 5. Arrepiéntete. Y qué curioso, dice, y haz las primeras ¿qué cosa? Ahora, ¿qué clase de obra? Mi amado, es justamente aquellas obras, obviamente que para el Señor hacer obras no tendrá ningún valor. Pero hacerlas para el prójimo sí será de gran valor. Ya lo diría luego Santiago, que si alguno ve a su hermano en necesidad y le dice, si en su necesidad, anda, acuéstate, reposa, yo voy a orar por ti nada más, pero no le dais las obras, que necesita, prácticamente estás haciendo nula tu fe. Hay obras, mi amado, que son obras estrictamente de amor. Esas obras, mi amado, que se las puede hacer visibles, tangibles de amor. Esto no se refiere a regalar como pasó ahora no hace mucho en el 14 de febrero. Esto no se trata de regalarle una flor, de regalarle una cajita de bombones. Esto se trata, amado hermano, de un sustento para con el prójimo permanente, constante, una atención de vida hasta poder posiblemente hasta levantar al hermano que ha caído o al prójimo que está en desgracia. Esas obras que Dios reclama, pueden llenar, como a veces pasan en las calles. Mira que a veces en las calles no necesariamente las hacen de nuevo, sino que si ven un hueco, ¿qué hacen? Por ahí lo rellenan y vuelven a poner allí el material para que lo endurezca. Y eso dejará la calle lisa. Mi amado, caminar por la vida sin amor al prójimo, mi amado, es una calle, una avenida con huecos. Por lo menos es una avenida que, ojo, al estar así en esa condición y tú pasas por allí, dañarás el vehículo. Es decir, dañarás tu vida y lo que es peor, la vida de otros que van contigo. Si tú no reflejas prácticamente por obras el amor, porque también en Juan 3:16 así lo dice, de tal manera amó Dios al mundo que lo demostró. Si le quiero cambiar el nombre es que lo demostró. ¿Cómo lo demostró? ¿Cómo demostró su amor? Con una gran obra. ¿Cuál? Dando a su hijo. Esa obra, mi amado, manifestó el amor de Dios. Es decir, me dijo que me amaba y luego ¿qué hizo? Hizo una obra de amor. Entrega a su hijo. Nosotros, mi amado hermano, tenemos que demostrar el amor. Por eso el Señor dice, vuelve a tu primer amor. Y en ese sentido lo dice en el versículo 5, que debemos de volver a las primeras, dice la Biblia, y haz, verbo hacer, haz las primeras obras. Haz, es decir, demuéstralo. ¿Me amas? Perfecto. Ama a tu prójimo, demuéstraselo. Ayúdalo a él, porque al hacerlo a él, lo haces conmigo. Es lo mismo que Jesús dijo de nosotros para con los de afuera. Si te reciben a ti, a mí me reciben. Si a ti te dan un vaso de agua, a mí me lo han dado y no quedará sin recompensa. Esa es la idea.
haz con ellos, porque así cada vez cuando hacen contigo, a mí también me lo están haciendo. Haz las primeras obras, nos dice en el versículo número 5, sí. Pues si no, es decir, si quieres mantenerte en ese desamor, ¿por qué? Obviamente la razón era esencial, porque la iglesia estaba enfocada con gran interés en los beneficios que esta gran ciudad cosmopolita le podía brindar. La ciudad estaba tan llena de ventajas, tan llena de posibilidades, que obviamente su amor estaba enfocado en todo lo que ella le brindaba. Mi querido hermano, es evidente que cuando el Señor le advertiría sobre todo a los suyos, diciéndole que donde está tu corazón, allí está tu tesoro. Si ellos tenían, si la iglesia de alguna forma pone su tesoro, pone su corazón en lo material, mi amado, su amor también estará en lo material. Eso es evidente. Si usted pone su corazón en el dinero, en el puro dinero, mi amado, allí está su amor. Allí está su amor. Si usted pone de manera excesiva su amor en solamente, para que se entienda bien, solamente en su familia, y mi esposa, y mi esposo, y mis hijos, y se olvida de los demás, allí está su tesoro. No digo que esté mal, lo que digo es que no puede ser un amor limitado. Un amor, sí, puesto en una cerca llamada familia. Si Jesús solamente se hubiera concentrado en su papá, en su mamá, hablando terrenalmente, en sus hermanos, mi amado, hubiera dejado fuera a la humanidad. ¿Me explico? Hubiera dejado fuera a la humanidad. Y hubiera dicho, no, yo quiero asegurar es los míos y los míos. Pero Jesús tampoco ni siquiera se limitó a Israel, aun cuando lo anunciaba. Igual el Señor daba apertura a los no judíos, porque atendía a griegos, atendía a samaritanos, atendía a todo el mundo. ¿Sí me está entendiendo? Mi querido hermano, es por eso el que el Señor le dice, quiero que si pongas, digamos, ojo en el asunto, porque si no vendré pronto a ti y quitaré, claro, como Él es la luz, quitaré tu luz, quitaré el candelero. Es decir, vas a dejar de brillar. Este texto bíblico de manera simbólica también podría decir, vas a perder tu sal. ¿Sí? Vas a dejar de ser salino. La Biblia dice que si la sal perdiere su sabor, ¿con qué podría ser salada? Si nosotros entendemos que este ingrediente, que se lo utiliza mucho en la gastronomía, mi amado, este ingrediente es esencial, ¿para qué? Para darle sabor a las cosas, ¿verdad? Imagínate que no haya con qué endulzar. ¿Cómo pasarías las cosas? ¿Verdad? Sería algo como que inadmisible. Dice, no se puede. ¿Verdad? Mi amado hermano, si el Señor le hace ver este gran mal a Éfeso, es evidente de que la iglesia estaba en un riesgo, ojo, un riesgo muy grande de perder lo más importante en medio de una sociedad, el amor. Ese mal, mi amado, que fluía como triglicéridos por su sangre, posiblemente, mi amado hermano, sí, por allí unos cuantos debieron haberlo detectado, pero en la gran mayoría, como el colesterol, en la gran mayoría no se siente. Hay mucha gente que cuando va al médico para un chequeo rutinario dice, oye, usted tiene bastante grasa en el hígado, pero yo me siento bien. Sí, pero la grasa está allí. Y si no le pone asunto, puede caer cirrosis también. Hay gente que dice, no, los borrachitos caen con cirrosis. No. Gente que no tiene vicio de alcohol, también en el hígado, se puede producir cirrosis por un exceso de grasa permanente en el hígado. Quiero que entienda esto. Ese mal está allí. Mas sin embargo no se lo detecta. Dicen por allí que la enfermedad al hígado es una enfermedad indetectable, y cuando ya siente dolor es porque ya todo está fregado. Cuando usted dice, ay, me duele, es porque ya la cirrosis posiblemente está en su primera etapa. Pero ya es cirrosis, y dicho de otra manera es cáncer al hígado. Es una enfermedad que
sí, a diferencia de los riñones, por ejemplo, que usted apenas tiene una arenilla, ¡ay, me duele! Es rápida la forma en la que uno puede detectar. Aquí he visto algunos hermanos y hermanas que no han sacado corriendo por eso. Y se trata el asunto. Pero estas enfermedades que Dios, amado, dará a conocer en la iglesia, es una enfermedad silenciosa. Pero no por ello, sí, no, digamos, no destructiva. No, al contrario, muy destructiva. Y justamente por eso, porque no se puede llegar a detectar, pero está allí. Eso en cuanto a Éfeso. Cuando uno avanza al versículo 8, dice la Escritura, hablando ahora al mensaje a Esmirna. Mira que no me estoy concentrando mucho en los nombres, etimología, pero voy en esencia a los males. Nuevamente le dirá el Señor, versículo número 9, y en esta iglesia al parecer no hay nada de malo. Esto es una de las 7. La primera que sí, el Señor no detecta, ojo, al parecer no se detecta nada malo, pero sí hay algo allí que está, diríamos, oponiéndose a que la iglesia continúe. Dice en el versículo número 8 al 9, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, y él menciona lo siguiente: el primero y el postrero. Y luego dice, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, verso número 2. Dice, yo ergón, mira que le voy a dar este término, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Yo ergón tus obras. ¿Sí? ¿Recuerda qué cosa era ergón? Voy a ahondar mucho en esto. Tus hechos, tus acciones y tu actividad, ¿sí?, que te identifica como persona, si tus obras, tu carácter moral, si yo lo conozco. Dice el Señor, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero menciona ahí en paréntesis, pero tú eres rico. Y allí mencionará este mal, no necesariamente de la iglesia, pero que sí estaba presente. Dice aquí, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Ahora, este mal, ojo, en quienes están en Esmirna, no es un mal tolerante, ojo, no es un mal tolerante, pero era, mi amado hermano, un mal latente. Ojo, no es lo mismo. Un mal tolerante es algo que sucede a mis narices y yo no digo nada. Pero un mal latente es algo que puede pasar delante de mí y yo no puedo, aun cuando quiera, no puedo reaccionar. Vamos a suponer que usted vive pegado al lado de un vecino, pero ese vecino es puerco. Usted barre su casa, limpia, pero el vecino, como es puerco, qué sé yo, deja al pie de su casa la funda, ¿sí?, con los desperdicios de camarón. De a 3 días, ahí lo deja. Ese olor, su casa puede estar hasta perfumadita, puede estar, pero, sí, como dicen por allí, puede estar, pero un haz de luz, brilla. Pero esa incomodidad del vecino de al lado, cuando de pronto usted recibe visita, pero entre rápido, es que se mete ese olor y usted entra. Oiga, pero qué feo, si es que el vecino es puerco. ¿Qué le puedo decir? ¿Cómo combate ese mal? Hay gente que posiblemente dice, lo voy a denunciar, que dice, denúnciame nomás, pero igual. Por eso es que hay mucha gente que hasta se cambia de ciertos sectores. Hay gente que dice, no, yo me cambio. ¿Por qué se cambia? Es que el vecino al frente qué escándalo que me hace todos los días. Todos los días da fiesta, todos los días se pone a libar. Y usted, claro, se encierra en su casa, cierra las puertas, cierra las ventanas, te dice, ay, pero por lo menos aquí se disipa. Pero el mal sigue estando allí. No es un mal que usted quiera, es un mal que está allí pese a su resistencia. Mi amado, el Señor se presenta en esta iglesia, dice, escribe a la iglesia de Esmirna, primero y postrero el que estuvo muerto y vivió. Esto tiene solo un identificador, uno solo.
Todos hablan, todos son cualidades y virtudes de Jesús, pero tiene un solo indicio, así como en la iglesia de Éfeso, que se presenta como la estrella, como las estrellas, y como él, el candelero, que representaría ¿qué cosa? Luz. Mi amado, en este otro pasaje, en Esmirna, primero y postrero, muerto y vida, representa de alguna forma, no el sacrificio, representa, mi amado hermano, sí, una sola palabra que pueda sintetizar eternidad. Gracias, muchas gracias. Eternidad. El mal que tiene la iglesia, pero que en tierra, obviamente, en esta tierra, no se pueda, ¿sí?, esquivar, no se puede evitar, pero que debemos de continuar en la línea. Es como decir, hermano, tengo esta enfermedad o nací con este mal. Quisiera quitarlo de mí, pero no puedo. Pero ojo, eso no me va a limitar a que no siga. Hay mucha gente que puede nacer con defectos físicos. Mucha gente puede de alguna forma nacer con un mal congénito, por ejemplo. Una enfermedad heredada. En cuyo caso dirá cualquiera, uy, pero qué pena, sí, pero igual eso no me detiene. De aquella forma, mi amado, el Señor le dice a la iglesia, yo conozco también tus obras. Recuerda el término ergón. Yo conozco tus obras. Dice, y tu tribulación, tu pobreza. Es decir, que su realidad no cambia. Pero tú eres rico. Y este énfasis en paréntesis no necesariamente se podría decir que ha sido puesto, pero es como una atribución, ¿sí?, de consuelo en medio de una realidad muy diferente. ¿Te acuerdas que te dije que a esta iglesia de Esmirna, sí, Dios le va a hacer ver un mal latente, pero no un mal tolerante? Dios sabe que la iglesia pasará por un mal que a veces uno no lo va a poder evitar. Y dice allí, versículo número 9, pero tú eres rico, pero también ¿qué conoce que hay en Esmirna? Que hay blasfemia de los que dicen ser, y ahora si lo quiero cambiar a tiempos presentes, que dicen ser cristianos y no lo son, sino que son hijos del diablo. Usted reconocerá, mi amado hermano, y para ello quisiera de pronto que me acompañara a las Escrituras. Vayamos nuevamente a los Evangelios. Miremos con detenimiento qué nos dice el Señor. En el Evangelio, sí, de Mateo, capítulo 13. Vamos a tomar una referencia a través de una parábola. Mateo, capítulo número 13. Verso 27. ¿Lo tiene? Dice el Señor, vinieron entonces los siervos del padre de familia, esto es una parábola, y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en el campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? ¿Lo tiene? Verso 28, Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. ¿Lo entienden? Un enemigo ha hecho esto. Ahora, yo sé que el enemigo de la iglesia, sí, es el diablo. Y los siervos le dijeron, hablando de los que estaban en el campo, le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Quiero ser práctico en esto. A ver, venga, niño Brian, ya que me está viendo, venga. Venga, varón. Mano Anthony, venga. No, Wilfrido, es que los lentes, ponte los lentes, con los lentes te identifico. Wilfrido, y antes, solo por los lentes es diferente. Es como que, bueno, ustedes saben que ellos están en qué área trabajando. ¿Ah? En el área de la alabanza. No lo va a tomar así, es un ejemplo.
Sí, mi ñaño Wilfrido, hijo de Dios. Mi ñaño Brian, no, opuesto, porque no. Mira, mi ñaño, para que no se ofenda, mi ñaño Brian, hijo de Dios. Mi hermano Wilfrido, hijo del diablo. Y yo le diga, lárgate de la iglesia. Ándate, fuera, sale de aquí. Ándate, ñaño, ¿qué haces aquí? Eso te boté y como el perro, váyase de aquí. Listo. Puede tomar asiento. Ellos son ñaños, tocan juntos, salen a comer juntos, comparten la misma hamburguesa, el mismo chaulafán. Pero él es una mala influencia. Y él no lo puede evitar. Pero más allá de la mala influencia que es, él lo quiere. ¿O no? Perdón, me corrigió. Yo lo amo, dice hermano. Claro, porque en la primera iglesia, ¿qué exige el Señor? Amor. Gracias, puede tomar asiento. ¿Cómo queda Brian? No solo que queda triste, se puede apartar. Es un mal que haces en la iglesia. Es un mal que como el vecino, no puede usted por más que ore, por más que, y aquí está el aspecto esencial, por más que ore, por más que le hable, el vecino no va a cambiar. O de pronto aquí el ñaño no va a cambiar. Pero se sigue congregando, se sigue asociando, se sigue de alguna manera encarnando en el corazón de los demás. Y cuando se lo toca, cuando hace un mal, solo se lo toca. Es como la gelatina que apenas tocarla se moverá todo el envase, toda la masa. Y si usted algo, y eso es detectable, si usted algo le dice a alguien que es querido, pero que usted sabe que está mal, todos o algunos comienzan a protestar. Dicen, pero el hermano no tiene amor. Mira cómo le dice. Pero ¿por qué lo sentaron? Pero, ay, no, y aquí no hay el amor de Dios. Esa situación la estaba viviendo la iglesia de Esmirna. Tenía incrustado como garrapata en perro, incrustado hijos del diablo. Ahora, sacar una garrapata es necesario, pero al arrancarla, ¿cómo queda el cuerpo del animal? Lastimado. Lastimado. Es que hermano, es que se sentaba aquí conmigo, sí, pero estaba provocando un mal. El punto es, mi amado, porque eso debe de ser entendible, el punto es que no se puede arrancar aquello. La iglesia tiene que aprender a vivir con los hijos del diablo. A Jesús le acompañaron sus discípulos de inicio a fin, pero también le acompañó de inicio a fin la cizaña. Los escribas y los fariseos estuvieron hasta el fin también. Mira que ni en la cruz lo dejaron tranquilo. Digo, yo estoy en la cruz, ya váyanse. Ahí estuvieron. No lo dejaron, pero ni hasta el fin. Diría cualquiera, pero si ya lo están velando, ya déjalo. Pero si hasta al lado de la cruz estaba el ladrón malo, dicen por ahí, no hay ladrón bueno, el ladrón no arrepentido. Si eres hijo de Dios, haz que nos bajemos de aquí. Es inevitable, mi amado hermano. Esmirna vivía una realidad inevitable y el Señor conocía ese mal. Sabía su calidad moral, sabía o por lo menos reconocía que en medio de Esmirna había gente que era todavía o que permanecía fiel, un remanente. Y a ellos les dice a manera de consuelo, tú eres rico, es decir, tú vas a ser prosperado. Tú vas a estar bien, sí, pero no ahora, porque así como yo, que soy eterno, que soy único y que sin obviamente haber a veces en ese proceso de eternidad, van a haber males también permanentes, me he mantenido a lo largo del tiempo. Y dice la Escritura, no temas nada lo que vas a padecer. Mira, qué gran consuelo.
Hermano, ¿qué me está diciendo? ¿Qué el Señor le dice a Esmirna? Sí, Esmirna, tranquilo, tranquilo, porque vas a seguir sufriendo, es lo que le dice. ¿Pero por qué? Porque en medio de ti hay hijos que blasfeman, que dicen ser cristianos y no lo son. Y claro, ellos no es que son hijos del diablo y están sentados, es aquí se sientan los hijos del diablo. No, aquí se sientan y aquí afectan a los demás. Esa es la realidad, que están aquí, pero también afectan a los demás. Y hay que aprender a vivir con ellos. En otra iglesia, por no decir aquí, en otra iglesia, es difícil, mi amado, de pronto hacer la obra del Señor teniendo murmuración. Es difícil. Hay quienes bien parados podrían llegar a decirle, hermano, ya no hable, quédese callado. Y como algunas veces le dicen, hermano, pero si tan a disgusto se siente, pero váyase a otro lado. No, es que el Señor me puso aquí. Ay, Señor, pero la puso aquí, pero para paz. No, yo tengo que decir las cosas como son. Y ahí se va. Y uno dice, ay, hermano, a veces nos dicen, en otra iglesia dicen, hermano, póngame, pero no en ese grupo. Pero no aquí, allá, en el otro lado, al otro lado de la zanja. Hermano, yo quiero evangelizar, pero no me mande con ella. No. ¿Pero por qué, hermano? No. Y están ahí. Y ojo, no se van a ir. Solo el Señor en el gran día mandará a sus ángeles a recoger y a separar la cizaña del trigo. Mientras tanto, traga grueso. Toléralo. Si tienes que tolerarlo, tienes que aguantarlo, tienes que soportarlo, y lo que es mejor, tienes que amarlo. Pero hermano, pero si es un hijo del diablo, sí, pero mientras no esté en la paila, ámalo. Es que hay que amar hasta a los enemigos. A los enemigos hay que amarlo. No se diga al hermano cizaña. Amarlo. El mal en Esmirna, mi amado hermano, era un mal latente, permanente. Por eso el Señor se presentará como el único, como aquel que perdura a través del tiempo, y que obviamente con su reseña nos está diciendo a nosotros, tú también tienes que permanecer de manera inalterable, que nadie te vaya a sacar de esa ruta. Avanzando pues entonces, mi querido hermano, voy a la iglesia de Pérgamo. ¿Si alcanzará? No alcanza, si alcanza el tiempo, sí, creo que sí. Vamos rápido, aceleremos. El mensaje a Pérgamo es: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda, ¿sí?, de 2 filos, verso 12, ¿no? 2 verso 12. El que tiene, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Ahora usted bien sabe que esta espada aguda, ¿una espada qué representa? Una espada puede ser, digamos así, que su objetivo esencial, ¿cuál es? Si yo le digo un cuchillo, ¿para qué es un cuchillo? Si usted, claro, si está en el ámbito gastronómico, dirá, no, es un elemento de cocina, para cocinar. Pero si hablamos de pronto en una guerra, en una batalla, es un instrumento de guerra. Y le dice, yo conozco tus obras y dónde moras. Aquí como que se caldea más el asunto. Donde está el trono, ojo, el trono. Eso implica el reino del mismo diablo. Pero retienes mi nombre. Esto es importantísimo, mi amado hermano, porque ese término retener es resistir. Este término está utilizado como en batalla dentro de una trinchera. Mira que hubo un tiempo en la Segunda Guerra Mundial donde por casi 5 años se denominó la guerra de las trincheras.
El ejército alemán juntamente con el ejército de oposición aguantaron para defender un pedazo de no más allá de 5 kilómetros. Y allí se mantuvieron cada día batallando, y cuando llegaran ya obviamente los tiempos de bonanza, se refugiaban nuevamente en las trincheras. Allí murieron, dicen algunos, cerca de 10 millones de soldados. 5 años, las pulgas se los comían vivos, las ratas era el alimento. La peste, mi amado hermano, arrasaba con todo, los gases, pero todo era peleado dentro de las trincheras. Nadie cedía ni un solo centímetro, pero había que defender la posición. Y ese término retener es defensa de posición. Dice la escritura, pero retienes mi nombre. Es decir, retener es como que a dientes, a pelea, a lucha. ¿Por qué? Porque hay un trono allí. Es decir, hay un imperio que hará y está haciendo todo lo que está a su alcance para que desertes, para que mueras, para que abortes tu vida cristiana. Y dice aquí, yo conozco que moras en el trono de Satanás, pero retienes mi nombre, no has negado mi fe, ni aún, y toma un referente tan solo, ni aún en los días de Antipas, mi testigo fiel, el cual fue, dice la Biblia, muerto entre vosotros, donde mora, ¿quién? Donde mora Satanás. De este personaje se conoce poco, pero se dice que sí fue un líder de la iglesia, uno de los tantos líderes de la iglesia o padres de la iglesia que fue asesinado. Y hay quienes dan el tiempo de Nerón para esta situación. Mi amado hermano, pero dice la Biblia que pese a todo esto y la lucha permanente y la iglesia resistiendo, peleando cada centímetro en su trinchera, tenía también, mi amado hermano, sí, algo que el Señor le necesitaba enfocar. Pero usted hermano, pero ¿por qué Dios le exige tanto si ya de por sí está difícil la cosa? Es que al que más se le da, más se le demanda. De ahí que no hay, ojo, no debería haber de parte de nosotros digamos así, una postura de indiferencia pese a las responsabilidades que ya tenemos. Cuando Dios nos hace otro tipo de llamado, o nos quiere dar otro tipo de obligaciones sin dejar. Yo a veces digo, hermano, cuando uno viene a la obra del Señor, a hacer la obra del Señor, esto no se trata, siempre lo digo, de que suelto una carga para coger otra. A ver, hermano, póngame en la limpieza, pero ya no lavo los vasos. Póngame en los vasos, pero ya no hago la limpieza. A ver, si ya, ahora, está bien, sea un maestro de escuela dominical, pero ya no voy a evangelizar. Que eso es muy frecuente. Queremos hacer una obra aflojando la otra. Yo le pregunto, ¿qué mamita diría? A ver, voy a cocinar, pero ya no voy a ser madre. Ya, si soy madre, no voy a ser esposa. Si cocino, ya no lavo. Si lavo, ya no plancho. ¿Así es usted? O agarra una y agarra otra, y como el pie, agarra otra, y como pues, por eso dicen que a veces las mujeres son como el pulpo, hablando de que hacen de todo. Tienen que ser madres, tienen que ser esposas, tienen que ser cocineras, tienen que ser lavanderas. Soy la. Exacto. Tienen que ser mujeres también. Le digo esto, ¿sabe por qué? Porque hay damas que hasta dicen, no, igual, antes de hacer hasta se maquillan. Bien presentadas. Hay otras que andan como doña Florinda. Yo a veces veo por las calles que hay señoras que pasan a comprar a la tienda, pero y hay otras que van bien maquilladitas. ¿Y qué va a comprar? Dice, una libra de papa. Y regresan. Salen bien arregladitas.
Mi amado, ¿qué dice el Señor a la iglesia de Pérgamo? Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí. Y es, aquí hay un mal. Acuérdense que la iglesia pasada, la iglesia anterior en Esmirna era, hay un mal que es un mal tolerante, y hay un mal que se vuelve un mal latente, que no necesariamente es tolerante. Pero en la iglesia había tolerancia. Y dice, tienes allí a los que retienen, dice la Escritura, ¿qué cosa? La doctrina de Balaam. Balaam, mi amado hermano, sintetizando, es un profeta que lo dirá obviamente en el libro de los Números. Sí, es un profeta que se movía por paga, por lucro. Y dice la Escritura que enseña a Balac a poner tropiezo, dice allí, ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Voy a dejar eso a un lado, pero voy a enfocarme obviamente en lo más importante. Retienen. Más allá de que posiblemente pueda llegar a enseñar. Pero el problema de la iglesia era que lo retenía. No sé si la iglesia, que ya de por sí vivía en un polvorín, para ellos lidiar con el mal de afuera era más fácil que tratar de lidiar con males internos. Hay muchos creyentes, mi amado hermano, que son muy buenos fuera de, pero dentro de, se van de bruces. Posiblemente se los identifica como personas fuertes, resistentes, para males que están fuera de la iglesia. O sea, algún mal que ven, no, lo protestan e inclusive podrían decir que toman acción para corregir. Pero cuando se trata de males internos, que era lo que tenía Pérgamo, mi amado, qué difícil se les hace poderlos lidiar. Y como la lucha interna, dicen por ahí que los trapitos sucios se lavan en casa, pero a veces hay trapos que por más que los lava, siguen sucios, que usted deja de limpiarlo. Y dijo, no, ¿para qué lo voy a limpiar? Si igual lo van a seguir ensuciando. No comas en los muebles, pero no es en el mueble que tiene. Y está ahí el mal. La iglesia de Pérgamo tenía este mal. Y juntamente ese mal conducía a otro, ya que en el verso 15 dice, también tienes a los que retienen. Es que, amado hermano, cuando se trata ya de doctrina, a diferencia de la cizaña, cuando hay doctrina equívoca en la iglesia, mi amado, deja de ser cizaña. Se hace un mal que necesita ser extirpado. La Biblia nos menciona, mi amado hermano, y ven conmigo, sí, mira que a cada pasaje bíblico o a cada iglesia le damos un texto referente. Cuando tú vienes, y acompáñame por favor, en la carta de Juan, segunda de Juan, versículo número 9 al 10, dice el Señor lo siguiente. Una cosa es tener a hijos del diablo posiblemente allí, en medio de la cizaña, pero que igual está ahí. Igual la cizaña, no sé, creo yo que de alguna forma la cizaña igual se hace querer. Segunda de Juan, está atrasito, no está tan... Segunda de Juan, verso número 9 al 10. ¿Ya lo encontró? Si viene Apocalipsis, de atrás para adelante, Apocalipsis, Judas, tercera de Juan, segunda de Juan. Están unas cuantas hojas nada más. ¿Ya lo encontró? Dice allí, cualquiera que se extravía, vamos a ir a la causa, ¿no? Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. Mira que habla de la doctrina. ¿Por qué? Porque una mala doctrina puede, mi amado hermano, fomentar el extravío. Dice allí,
Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, dice allí, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y por ende al Hijo. Verso número 10. Y aquí, ahí es donde está el asunto. Esta es la advertencia del qué hacer para no extraviarme. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Ahora, si aquí viene alguien que dice ser cristiano y quiere congregarse y en el proceso de su estadía comienza a regar una doctrina que no es la bíblica, hay que votarlo. Te guste o no te guste. Ahí usted no podría decir, hermano, pero es cizaña. No. Mira, la cizaña viene a los cultos. La cizaña se le va a evangelizar. La cizaña también diezma. La cizaña de vez en cuando pasa al frente y da testimonio. La cizaña, como le dije hace un ratito, se hace querer. Pero sigue siendo cizaña. Mire que usted puede tener hasta en casa hijos denominados cizaña. Y no los bota. Siguen siendo sus hijos. Son los típicos, mano, este es la ovejita negra. Pero de eso a que venga alguien y le introduzca droga en la casa, eso es otra cosa. Yo he visto, mi amado hermano, a veces en extremos que una madre toma la decisión de botar a su hijo para preservar la vida de los otros. No, hermano, lo que pasa es que ya con este es suficiente. Tengo más hijos. Si yo le permito a este que aquí consuma droga, mis otros hijos van a hacer lo mismo. Tengo que tomar una decisión quirúrgica. Y es allí, mi amado, donde dice el verso 10, si alguno viene a vosotros y no trae esa doctrina, no lo recibáis. Y si quiero ir al plano eclesial, no lo recibáis en la iglesia. Por eso es, mi amado, yo tengo este tic en mí y usted creo que lo reconoce. Mi amado, yo quisiera que esta iglesia esté lleno de puros peces, pero jamás de pescados. Hay un riesgo enorme recibir pescados, porque usted no sabe con qué tipo de doctrina vienen. Yo prefiero formar antes que sacar lo que ya traen y tratar en Dios de ponerle la doctrina. ¿Por qué? Porque ya tienen una base, ya tienen un prejuicio. Ya están programados. Y desprogramarlos para volverlos a programar con la sana doctrina es casi que imposible. No, hermano, es que a mí me enseñaron y yo así lo hago y así es. Pero la palabra, sí, yo no sé, pero eso es lo que usted enseña. No, pero es la Biblia, no, yo ya soy así. Y es difícil, mi amado hermano, tratar de que usted, por ahí solo el Señor y la oración y muchas otras cosas podría usted hacerle el esfuerzo. Pero cuando hay, mi amado hermano, de acuerdo como lo dice Apocalipsis, capítulo número 2, escribiéndole a la iglesia de Pérgamo, aquellos que ya retienen doctrinas equívocas. Porque en la doctrina de Balaam, ¿qué es lo que hacía? ¿O a qué inducía esa doctrina? A libertinaje. O sea, se enseñaba libertinaje, que no es otra cosa más que darle rienda suelta a que tanto a lo sacrificado a los ídolos, que era la comida sobre todo, a los placeres, como lo era la fornicación. Y esto no difiere mucho en muchas cosas que uno escucha en otros lugares, donde el libertinaje de la iglesia no tiene límites. Y la iglesia en sus liderazgos lo retienen. Y el Señor le dice, no, está mal. Estas pocas cosas, sé que vives en un mundo de una influencia negativa terrible. Dice que vivía donde estaba el trono de Satanás. Y como estaba tan cerca del peligro, estaba tan, diríamos, rodeada del mal, las doctrinas
si bien es cierto, Satanás no obraba de manera directa, pero sí de manera indirecta, porque mucha gente que posiblemente vivía cercano a ese poderío del diablo venía contaminado y lo enseñaba dentro de la iglesia. También dice la escritura, tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que dice el Señor, yo aborrezco. Ahora, los nicolaitas, mi amado hermano, enseñaban con respecto a al ser, dentro de la época, obviamente, del contexto, era una corriente filosófica del ámate a ti mismo. Un poco parecida a los estoicos y a los epicúreos. El amor del placer a la carne. Es decir, haz todo lo que te gusta. Si lo que te gusta, digamos así, lo recibes bien y no le haces daño a nadie, no hay problema. Muy parecido a lo que a veces se piensa en la actualidad. Y el Señor, ¿qué le dice a esta iglesia? Arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé. Por eso es que venía ¿con qué? Con la espada. Es decir, vendré con la verdadera doctrina. Dice allí, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Cómo se combate malas doctrinas? Con buena doctrina. La falsedad se la combate con la verdad. Amén. La deshonradez se la combate con la honradez. Mira, cuando Daniel fue puesto sobre el gobierno de Nabucodonosor, combatió de posiblemente la usura, combatió el robo, combatió los males propios de la política, haciendo buena política. Él no dijo, mira, este es el ladrón, vamos a hacerle como hacen nuestros políticos, ¿no? ¿Qué promete? Prometo descubrir todos los males, y se pasan todo el ejercicio de su periodo dizque descubriendo males. ¿Qué les prometo? Cero corrupción. Vamos a hurgar en los expedientes, y se pasan 4 años hurgando expedientes y levantando juicios, y están tan dedicados a esto que no hacen ni un solo bien. Es como que alguien vaya a tu casa y te diga, mira, págame para poder ver todos los males. No, yo te pago es para que corrija los males, para que me hagas ver los males. Es como tratar de ir al médico, a ver, doctor, dígame qué tengo, a ver, tiene esto y de ahí, no sé, ya le descubrí los males. No, yo quiero curarme. ¿No les parece? Descúbrame los males, pero también déme la receta para poder eliminar esos males. Mi amado, y es allí donde el Señor les dice a ellos, yo voy a pelear contra ustedes con la espada, con la doctrina. Pero recuerda, ellos retenían, ¿qué cosa? Estos males. Amados hermanos, bueno, el tiempo transcurre. ¿Qué le parece si dejamos las otras iglesias para el próximo domingo? ¿Le parece? Y luego retomaremos, obviamente, el texto que nos compete de Oseas. Mi amado, saquemos en conclusión algo el día de hoy. Hemos visto la iglesia de Éfeso, de Esmirna y de Pérgamo. 3 iglesias que, si bien es cierto, son iglesias, es decir, son parte del cuerpo de Cristo, no necesariamente, mi amado, Dios estaba agradado con la forma en la que ellos vivían. Sintetizando, la iglesia de Éfeso debería de haber sido luz, pero no. En la iglesia de Esmirna, que si bien es cierto, mi querido hermano, no tenía nada que reprochar, sí tenía, mi amado hermano, una gran batalla, un gran conflicto. Había cizaña en la iglesia. Había cizaña, y por ende la iglesia no podía hacer absolutamente nada para erradicarla. Tenía que soportarla. Pero en Pérgamo, la iglesia, a diferencia de Esmirna, tenía que sacar las doctrinas erróneas, pero la iglesia las retenía. Quiero creer o quiero más o menos darle al clavo. Sí podría decir por qué la retenía.
Porque a veces estos son los que más diezman. Posiblemente estos son los que más ayudan. Eso es a veces un poquito contraproducente. A veces estos son los que sostienen financieramente a la iglesia. Y los tratan con tanta delicadeza que no quieren que se ofendan. Quieren todavía mantenerlos porque saben que si se van, entonces se va de lado la iglesia. Es como tratar de rodar sin una llanta. Una vez vi un carro en un documental de que lo habían hecho de una manera tan ergonómica, ¿sí? Que al sacarle una llanta el carro no se viraba. Pero la iglesia, mi amado, aun cuando le falten las 4 llantas, se sostiene por el poder de Dios. Y yo no puedo o no se puede, ¿sí?, tolerar doctrinas que son herejías para una iglesia que ha sido obviamente confirmada en la santidad, en la pureza y en la fidelidad de un solo evangelio que demanda, ¿sí?, a sus adeptos, ¿sí?, demanda pureza, santidad. No se puede mezclar el agua con el aceite, ¿sí? Esta iglesia, al parecer, quería mantener doctrina bíblica y doctrina de Satanás, por así decirlo. El agua y el aceite no se pueden juntar, por más que usted quiera, por más que las quiera retener en un mismo sartén. Una de las dos se va a consumir y posiblemente sea el agua por el mismo fuego. Mi amado hermano, aprendamos pues de estas primeras 3 iglesias y esperemos en Dios, ¿sí?, seguir en la línea que Dios, ¿sí?, anhela para nosotros, peleando la buena batalla de la fe cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le damos una fuerte ofrenda de aplauso a nuestro Dios, ¿sí? Continuamos con nuestro hermano, ¿sí?, en la dirección del culto. Dios les bendiga.